Hoy nos convoca el proceso logístico. Vamos a revisar cómo podemos hacer un proceso logístico en Manager+, cuáles son las herramientas que tenemos que configurar, cómo podemos generar nuestro proceso propiamente tal, ¿ya? Siempre con un enfoque desde el punto de vista de cómo mejorar la gestión de la administración de las bodegas, cómo generar los despachos de ventas, ¿ya? Recordando siempre que nuestro proceso logístico es un proceso mucho más simple que un WMS, que un especialista en procesos logísticos. Entonces nosotros ahora les vamos a dar a conocer cuáles son las distintas herramientas con que contamos dentro de nuestro ERP para que ustedes puedan hacer uso y puedan tener una gestión más eficiente de su proceso logístico. Bien, entonces vamos a revisar cuáles son las configuraciones que tenemos que tener, dónde están estas configuraciones, porque son varias configuraciones que debemos realizar y están en distintas partes de nuestro sistema. Entonces, principalmente nos vamos a enfocar en dónde se encuentran estas configuraciones y qué es lo que podemos obtener con ellas. Bien, entonces vamos a comenzar como nuestra primera gran configuración. Nuestras primeras tablas principales dentro de nuestro proceso logístico son las bodegas y sus ubicaciones. Siempre considerando que nosotros sabemos que dentro de nuestro sistema es determinante la bodega en la cual se encuentran nuestros productos, pero a su vez, así como es determinante la bodega, es importante la ubicación que dentro de nuestra bodega en que están nuestros productos finalmente. Entonces vamos a revisar primero nuestras primeras dos tablas, que son las tablas de bodega y ubicación. Estas dos tablas se encuentran en el menú de configuración, en la pestaña de empresas, ¿ya? Cuando entramos en nuestra pestaña empresa, dentro de nuestro menú empresa, vamos a ver que tenemos 7 pestañas disponibles, ¿ya? En la primera tenemos las empresas propiamente tal, pero en la tercera tenemos las bodegas. Entonces, en esta pestaña vamos a crear las bodegas que tienen que estar directamente relacionadas con la pestaña anterior, que son las unidades de negocio, ¿ya? Recordemos siempre que el concepto de unidad de negocio es un concepto amplio de la palabra, ¿ya? Algunos podríamos entender como que unidad de negocio es una unidad como un proyecto, si yo trabajo con proyectos. Otros podríamos entender que la unidad de negocio es nuestra sucursal física, ¿ya? Entonces tenemos que entender ese concepto amplio de unidad de negocio. Tenemos que entender que nuestra unidad de negocio es como nuestro gran filtro, ¿ya? Y esta unidad de negocio está asociada a bodegas, ¿ya? Entonces cada una de nuestras bodegas que vamos a utilizar en el proceso va a estar relacionada a una unidad de negocio. Entonces para revisar nuestras bodegas nos vamos en el menú configuración, menú empresa, pestaña bodegas. Ya ahí podemos revisar y crear nuestras bodegas, ¿ya? Ustedes siempre se van a dar cuenta que el sistema, como por naturaleza, nosotros casi por defecto, creamos los códigos de bodega comenzando con una B, ¿ya? Por un tema de entendimiento más fácil, que todos sabemos que B1 entendemos que es bodega 1, ¿ya? Pero ustedes podrían poner cualquier otra nomenclatura, ¿ya? Pero ese es como un código más universal y estandarizado que utilizamos. Entonces ahí tenemos nuestra primera gran tabla que tenemos que saber cómo se configura, las bodegas. Y a su vez yo les comentaba que cuando nosotros configuramos nuestros productos, si por ejemplo consultamos la ubicación de nuestro producto, pasa a ser esta segunda tabla, que son las ubicaciones. La configuración de las ubicaciones, a su vez, se encuentra cuando nosotros seleccionamos la pestaña de bodegas, cuando entramos a la siguiente opción de menú, o siguiente ventana, por así llamarlo, mejor dicho. Cuando entramos en nuestra ventana de bodegas, nos vamos a dar cuenta que esta ventana también está subdividida en pestañas. Está dividida en la pestaña de bodegas propiamente tal y la de ubicaciones. Entonces, dentro de nuestras ubicaciones, nosotros vamos a crear las distintas ubicaciones que tiene cada una de nuestras bodegas, ¿ya? Es importante destacar que para que el sistema pueda ser utilizado de forma correcta, a lo menos debe existir una ubicación por cada una de nuestras bodegas, ¿ya? Entonces, aquí vemos cómo se empiezan a relacionar todas nuestras tablas. La ubicación se relaciona a la bodega se relaciona a la unidad de negocio y la unidad de negocio se relaciona a la empresa. Y ahí tenemos todo el enlace de nuestra información, ¿ya? Entonces tenemos 4 tablas que están directamente relacionadas. Una vez que ya tenemos creadas nuestras bodegas y nuestras ubicaciones, hemos completado como la primera fase de nuestro proceso, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es las patentes. Cuando hablamos de patente, en realidad vamos a hablar de un concepto más amplio. Vamos a hablar de los vehículos de transporte, ¿ya? Vamos a hablar de aquellos vehículos que vamos a utilizar en nuestro proceso de despacho, ¿ya? Aquellos vehículos que pueden ser camiones, pueden ser
pueden ser automóviles, pueden ser camionetas, todo va a depender ¿de qué? De el tamaño de nuestros productos, de su peso volumétrico, de su peso, ¿ya? Entonces vamos a entender que existe una tabla que se llama patentes, ¿ya? A lo mejor la palabra patente suena como muy extraña, pero vamos a entender que en el fondo son como la configuración de los vehículos que vamos a poder utilizar. La tabla se llama patentes, dado que el código principal, el código con el cual nosotros lo vamos a identificar posteriormente en nuestra bitácora de despacho, es la patente, ¿ya? Siempre entendiendo que la patente pasa a ser el código único de nuestro vehículo, ¿ya? Recordemos que la patente es su root, entonces no es repetible, ¿ya? Por eso utilizamos ese concepto. Entonces, las patentes se encuentran en el menú de mantenedores, ¿cierto? Donde están todas las tablas principales, donde se encuentra la tabla general, ¿cierto? Que es la agrupación de todas nuestras tablas. Dentro de las tablas generales vamos a tener al costado derecho siempre nosotros vamos a desplegar todo el listado de nuestras tablas generales. Son muchas. Dentro de ellas vamos a encontrar la tabla patente. Entonces, dentro de la tabla patente, nosotros, como yo les comentaba, vamos a crear los vehículos que vamos a utilizar en nuestro proceso de despacho. ¿Ya? Nuestra bitácora de carga que va a ser finalmente el proceso donde lo vamos a utilizar. Entonces, acá es importante que cuando nosotros vamos a ingresar una nueva patente, nosotros vamos a encontrarnos con que existen dos campos distintos dentro de esta tabla, ¿ya? Que se llaman límite de peso y límite de volumen. Esto es para que nosotros podamos indicar cuánto es el máximo, ya el límite superior, cuánto es el máximo que puede aguantar nuestro vehículo para su peso y para su volumen. Entonces, con esto nosotros vamos a poder saber si estamos preparando un despacho, si nuestro vehículo cumple las condiciones para este despacho o no, ¿ya? Entonces, por eso es importante que configuremos su peso y su volumen límite, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la siguiente tabla. Vamos a empezar a ver que son varias tablas que después finalmente vamos a ver cómo se unen, están interrelacionadas todas ellas. Luego vamos a pasar a otro concepto muy importante y directamente relacionado con el anterior, el chofer y el peoneta, ¿ya? Cuando hablamos del chofer y el peoneta, estamos refiriéndonos a quiénes son los encargados de ejecutar el despacho, ¿cierto? Quién va a manejar el vehículo y quién va a estar de asistente. Entonces, también tenemos que hacer esta configuración. ¿Dónde vamos a hacer esta configuración? En el menú empresa nuevamente. Acuérdense que teníamos 7 pestañas dentro del menú empresa. Dentro de una de estas pestañas de nuestro menú empresa encuentra la que se llama personal. Si ustedes se dan cuenta, está siguiente a las bodegas, ¿ya? Entonces aquí dentro de nuestro personal nosotros vamos a crear nuestro personal que se va a encargar de hacer la labor del chofer y el peoneta. ¿Cómo lo vamos a crear y cómo el sistema va a saber que determinada persona corresponde a un chofer y determinada persona corresponde a un peoneta? Lo vamos a saber de la siguiente manera. Cuando nosotros ingresamos un nuevo personal, dentro de los campos que tenemos que llenar dentro de su ficha, está el campo cargo, ¿ya? En el campo cargo es un campo, si ustedes se fijan, de texto. Yo lo escribo, es de libre uso. Y en este campo nosotros vamos a poner las dos palabras claves, por así llamarlo. Tan simple como escribir chofer en el campo cargo y el sistema automáticamente va a saber que este personal lo tiene que desplegar dentro de los choferes autorizados para ejecutar un despacho, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir con el peoneta. También en la ficha de personal nosotros vamos a ingresar el personal y en el campo cargo vamos a poner peoneta, ¿ya? Entonces, al seleccionar chofer o peoneta, el sistema automáticamente va a saber que estas dos personas que tienen este cargo van a ser parte de nuestro proceso de despacho, proceso logístico, ¿ya? Entonces, con eso el sistema va a saber a quiénes tiene que llamar, ¿ya? No es nada más que eso. Yo lo creo en el cargo y pongo cuál es su cargo. Lo importante es que estén bien escritas ambas palabras, ya por eso es chofer y peoneta. Entonces, luego que tenemos ya configurado nuestras bodegas, nuestras ubicaciones, nuestro personal de chofer, peoneta, nuestros vehículos, vamos a ver el peso y el volumen de nuestros productos, ¿ya? Entonces, ahora nos volvemos al menú de mantenedores, pero ahora vamos al maestro de producto y servicio, la segunda opción de menú. Entonces, seleccionamos el producto y servicio y nos damos cuenta que cuando nosotros estamos en la configuración de nuestros productos y servicios, tenemos campos al lado de las unidades de stock que son peso y volumen. En estos dos campos nosotros vamos a completar
los datos de su peso y su volumen, ¿ya? Entonces, todo, ojo, este peso y volumen va a depender de cómo nosotros pongamos la unidad de stock. Si ponemos que son unidades, tenemos que poner su peso y volumen por unidad. Si ponemos que son cajas, su peso y volumen por caja. Y así sucesivamente tiene directa relación a la unidad de stock. ¿Cómo yo voy a medir mi producto? Es como yo le voy a decir que es su peso y su volumen, ¿ya? Entonces, con eso nosotros vamos a poder hacer el enlace de nuestros productos para, pues, finalmente, cuando hagamos el proceso de despacho, el proceso de bitácora, vamos a saber cómo el sistema va a saber qué sumar para saber si el vehículo seleccionado cumple con nuestras condiciones o no, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestro peso y volumen en la ficha de nuestros productos y servicios. Y como yo les comento, es importante que ustedes se fijen en la unidad de stock, ¿ya? Cómo está configurada nuestra unidad de stock para saber qué peso y volumen ingresar, ¿ya? Para que no tengamos una concordancia. Si le coloque eso en unidades y voy a colocar su peso y volumen por caja, ¿ya? Entonces tenemos que tener siempre una correlación dentro de nuestra configuración. Bien, luego que ya tenemos configurado nuestro peso y volumen dentro de nuestro maestro de producto y servicio, vamos a configurar las rutas. Cuando hablamos de ruta, estamos pensando en cómo vamos a crear la ruta del vehículo para que haga un despacho. Por ejemplo, podemos tener rutas por comuna, podemos tener rutas a lo mejor dentro de la comuna si es muy grande de un sector determinado. Entonces, eso vamos a configurarlo como rutas, ¿ya? Entonces, nuevamente, volvemos a los mantenedores, a las tablas generales. Y dentro de las tablas generales, como ya les comentaba, están todas nuestras tablas dentro del sistema. Entonces vamos a seleccionar la tabla que se llama rutas. Y en esta tabla que se llama ruta, nosotros vamos a crear un código y le vamos a poner la descripción a la ruta. ¿Ya? Como yo les comentaba, puede ser la comuna o puede ser un sector dentro de la comuna. ¿Ya? Por ejemplo, si son comunas muy grandes, por ejemplo, como Quilicura, a lo mejor la ruta va a ser solo NA o la ruta va a ser distintos sectores dentro, por ejemplo, los espacios industriales, a lo mejor le podemos poner el espacio industrial. Todo va a depender de cómo nosotros queramos manejar nuestras rutas y dónde estén ubicados nuestros clientes que van a ser los que van a recibir finalmente nuestros despachos, ¿ya? Entonces aquí nosotros vamos a crear nuestras rutas, ¿ya? Me les comentaba, aquí lo más importante es que el nombre de la ruta sea descriptivo para todos los que están siendo parte del proceso. O sea, si yo voy a poner el nombre de una ruta, la idea es que todos los involucrados entiendan que la ruta que yo coloqué, todos entendamos que es la misma, ¿ya? Que no haya confusiones, ¿ya? Por eso es muy importante siempre ser súper descriptivo en los nombres y estar todos de acuerdo para que todos entendamos lo mismo, ¿bien? Entonces, luego que tenemos nuestras rutas, ya hemos completado como las configuraciones principales dentro de nuestras opciones de menú. Yo les comentaba al principio que no íbamos a pasear por varias opciones de menú en las distintas configuraciones, ¿ya? Por eso nosotros se las explicamos acá paso a paso, porque como son vallas y están en distintos lugares, muchas veces no se entienden todas en su conjunto, ¿ya? Ahora vamos a conversar un poco de las guías de traslado interno. Cuando hacemos nuestros traslados internos de una bodega a otra, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para hacer nuestras guías de traslado interno, ¿ya? Entonces, para hacer nuestras guías de traslado interno, nos vamos a ir al menú de ventas, a la opción de gestionar documentos. Ustedes se han dado cuenta que nosotros hace un par de meses que en todo momento les venimos comentando del gestionar documentos, porque la idea es que en una sola pantalla nosotros podamos hacer todas nuestras acciones, ¿ya? Entonces nosotros por eso siempre somos súper partidarias de presentar el gestionar documentos más que irnos directamente a la opción de ingresar documentos. Entonces vamos a hacer desde el gestionar documentos. Cuando nosotros hacemos en el gestionar documentos y le decimos guía de despacho, vamos a seleccionar el documento. Nosotros cuando ingresamos a la guía de despacho, a su pantalla donde estamos haciendo el ingreso, hay un campo que es el primero que nos pregunta, que es la modalidad. Dentro de la modalidad, nosotros tenemos distintas modalidades dentro de nuestra guía de despacho. Tenemos que son traslados gratuitos, tenemos que son ventas futuras, tenemos que son despachos de venta por efectuar, pero tenemos una en particular que son los traslados internos. Cuando hablamos de un traslado interno, nos estamos refiriendo que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a mover nuestro producto de una bodega a otra, ¿ya? Pero esas bodegas ambas son nuestras, ambas son de la empresa. Entonces, en el fondo, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos cambiando solo la ubicación
de la bodega de nuestro producto. Pero el dueño del producto seguimos siendo nosotros. Entonces, cuando nosotros le ponemos traslado interno, lo primero que hace el sistema, nos quita varios campos de pantalla, la pantalla se pone mucho más limpia, y automáticamente como cliente ya no nos deja modificar el campo. No nos pregunta quién es nuestro cliente al cual le vamos a emitir nuestra guía. Automáticamente pone nuestro root y nuestro nombre. Entonces ahí se entiende que es una guía interna. Me estoy haciendo una guía a mí mismo, ¿ya? Acá nosotros vamos a ingresar todos nuestros productos que vamos a mover de una bodega a otra. Acá una pequeña recomendación. Muchos me han comentado que muchas veces realizan sus guías de despacho por precio 0 o precio 1 peso. Bien, nosotros sabemos que cuando son guías de traslado interno, de hecho, la observación, la guía dice que es de traslado interno. Por lo tanto, no representa una venta. Pero tenemos que tener precaución cuando valorizamos nuestras guías de despacho en 1 peso, principalmente cuando nos ponemos en el peor de los escenarios. Si tenemos seguro asociado y tenemos nuestras guías de despacho valorizadas en 1 peso, muchas veces los seguros nos van a decir no tenemos cómo valorizar su mercadería robada o siniestrada si la guía está valorizada en 1 peso. ¿Ya? Entonces siempre tenemos que tener esas consideraciones y conversar muy bien cuando trabajamos con seguros para no tener ningún problema, lamentablemente, en los casos de fuerza mayor o en el peor de los escenarios, como son siniestro o robo. ¿Ya? Así que ojo con ese pequeño detalle. Siempre yo recomiendo que conversen las dos partes y lleguen a un acuerdo, ¿ya? Para no tener problemas futuros. Entonces tenemos que tener siempre precaución. Aquí la clave, el documento se ingresa tal cual como cualquier documento, siempre con nuestro encabezado y nuestro detalle, donde vamos a detallar cada uno de nuestros productos. Pero aquí la clave es la modalidad, ¿ya? Que sea traslado interno. Además que sea traslado interno también nos va a ayudar a que nuestro documento va a entender que él es su documento final y no va a haber una factura de por medio, no va a estar esperando que el ciclo continúe, ¿ya? Así que tenemos esa consideración. Luego tenemos un informe dentro de existencia que se llama el stock fuera de bodega. Cuando hablamos del stock fuera de bodega, precisamente es cuando, por ejemplo, hemos movido nuestros documentos con la guía de traslado. Entonces salió de nuestra bodega y aún no se ha hecho el ingreso en la bodega recepción, ¿cierto? De nuestra mercadería. Entonces, nuestro producto queda como en un estado intermedio que en realidad no está en ninguna parte, no está físicamente en ninguna parte reconocido dentro de nuestras bodegas, ¿ya? En palabras súper simples y a lo mejor no tan técnicas, queda como en el limbo, ¿ya? Entonces vamos a revisar dónde se encuentra este informe, porque yo siempre recomiendo que lo revisen para que no tengan problemas con sus stocks posteriormente. Entonces, siempre es ideal que revisemos nuestro stock fuera de bodega. El ideal es que no diga que no hay. Si no hay, significa que todo nuestro stock está consistente, no se encuentra en este estado como perdido o en el limbo, y vamos a poder trabajar de manera óptima con nuestros stocks, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar nuestro informe de stock fuera de bodega? Lo vamos a encontrar en el menú de existencia, en los informes de existencia. Dentro de nuestros informes de existencia, la segunda opción de menú se llama stock fuera de bodega, ¿ya? Entonces, como yo les comentaba, en este informe vamos a ver aquí el stock o mercadería que ha registrado su salida de bodega, ¿cierto? Salió de la bodega principal, pero aún no se ha registrado en la recepción, ¿ya? Entonces, por lo tanto, salió de una bodega, pero no ha ingresado a la otra aún. Ahora, perfectamente puede ser, si las dos bodegas están a lo mejor físicamente en dos ciudades distintas y el tiempo que se demora entre una bodega y la otra, perfecto. Ahí está correcto que esté fuera de bodega, porque en el fondo efectivamente está fuera de la bodega, ¿ya? Pero lo recomendable es que estos stocks no permanezcan tanto tiempo, porque si no después cuando yo voy a intentar hacer alguna venta de mis productos me va a decir que no tengo stock, ¿ya? Entonces, siempre precaución con ese informe, ¿bien? Entonces, como ya les comentaba, en el menú de existencia, informes de existencia, segunda pestaña, stock fuera de bodega, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a ver cuál es nuestro, aquí estoy mostrando un poco la grilla, cómo se ve el informe, y vamos a ver su cantidad y cuánto se encuentra pendiente de nuestros distintos productos. Bien. Luego vamos a la bitácora de carga. Este es el proceso propiamente tal en el cual nosotros vamos a hacer nuestra planificación de nuestro despacho, ¿ya? Se van a dar cuenta finalmente cuando veamos cómo se genera nuestro informe, cómo lo vemos en pantalla, que es un formulario de picking.
¿ya? Entonces vamos a ver cómo construimos este proceso para que podamos preparar nuestra carga y finalmente podamos ver cómo debemos ejecutar nuestro despacho, nuestra administración de nuestros despachos, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a en ventas, informes de venta. Y dentro de los informes de venta que tenemos tenemos varias pestañas dentro de nuestros informes de venta, la última opción se llama bitácora de carga, ¿ya? Dentro de la bitácora de carga, que finalmente va a finalizar en un informe, sí, vamos a entender que la bitácora de carga es más que un informe, porque es un proceso, ¿ya? Tenemos que preparar el informe final. Entonces, para preparar este informe final, vamos a generar la nueva bitácora. En la nueva bitácora, nosotros vamos a armar nuestro despacho. Entonces, al armar nuestro despacho, nosotros nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar con muchos campos que vimos cómo configurar al principio. Cuando nosotros ingresamos una nueva bitácora, lo primero que nos pregunta la bitácora es la patente. Ok, entonces aquí vamos a individualizar el vehículo que vamos a utilizar para nuestro despacho. Posteriormente me pregunta cómo vamos a medir la carga de ese vehículo, por peso, por volumen o por peso y por volumen, ¿ya? Todo de qué va a depender de cómo yo configuré mis maestros de producto y servicio y cómo estoy dimensionando mis productos, ¿ya? Algunos lo pueden decir, no, yo solo lo voy a ver por peso, perfecto. Otros solo por el peso volumétrico o ambos, ¿ya? Entonces por eso nos da esas distintas opciones, la opción de carga. Luego tenemos la fecha de la bitácora, en el fondo, cuándo vamos a ejecutar el despacho. Porque perfectamente a lo mejor yo estoy a día, por ejemplo, día miércoles, y estoy preparando el despacho que se va a ejecutar el viernes. Entonces ahí en la fecha de la bitácora le pongo la fecha del día viernes. Bien. Luego, en la siguiente línea, vamos a ver el chofer y el peoneta. ¿Cuáles me va a llamar? Los que configuramos como cargo chofer o cargo peoneta dentro de mi maestro de personal. Bien. Entonces ahí vamos a traer la información. Y si ustedes se fijan, en color gris, o sea, son campos de información, campos que yo no puedo modificar, me va a decir el peso límite del camión y el volumen límite del camión. ¿De dónde va a obtener esta información? De los datos que ingresamos como límites cuando configuramos la patente, ¿ya? Cuando configuramos cada una de nuestras patentes en la tabla de patentes. Luego, siguiente línea, tenemos nuevamente 4 campos de color gris, o sea, son datos solo informativos. A medida que yo vaya ingresando información, el sistema los va a ir completando. Recordemos siempre que cuando yo veo en pantalla campos de color gris clarito, son campos que el sistema calcula. Cuando veo campos de color blanco, son campos que yo completo. ¿Ok? Entonces tenemos la suma en pesos, la suma de volúmenes, la suma de peso no nulo y las sumas de volúmenes no nulos. Entonces, a medida que yo vaya ingresando cada uno de mis documentos dentro de esta carga, el sistema va a ir sumando y me va a ir indicando cuál es la suma de mis pesos que tengo para ese despacho. Bien, entonces ahí tenemos el encabezado de nuestra bitácora. Posteriormente, en la parte de abajo, están los documentos de la hoja de carga. Entonces, aquí tenemos la lupa. Cuando nosotros pinchamos la lupa, lo que vamos a hacer es vamos a ir a buscar todos los documentos que vamos a incluir dentro de nuestra bitácora de carga. Documentos que pueden ser nuestras guías de despacho, nuestras facturas de venta, nuestras boletas de venta. Todo depender de cuál es el documento que mueve esto. Bien, entonces vamos a llamar nuestros documentos. Vamos a cargar cada uno de nuestros documentos. El sistema va a hacer el cálculo de la suma de pesos, la suma de volúmenes y nosotros finalmente podemos guardar nuestra bitácora de despacho. Si estamos, por ejemplo, preparándolo, pero podemos recibir más ventas durante la semana y las vamos a ir comprando, lo vamos guardando, dejamos pendiente el emitir. Luego que vamos a emitir nuestro documento, generamos nuestro informe. Y el informe propiamente tal, cuando nosotros ya generamos nuestra bitácora de carga, se llama un consolidado de picking. Por eso yo al principio les decía que finalmente nos vamos a dar cuenta que es un formulario de picking lo que estamos armando posteriormente. Entonces, en nuestra bitácora, nosotros vamos a armar la fecha cuando vamos a ejecutar el despacho, cuál va a ser la patente, cuál va a ser el chofer, cuál va a ser el peoneta, cuál es la ruta que vamos a utilizar, cuál es su carga y cuáles son los documentos a incluir. Y con esto nosotros vamos a poder ejecutar nuestro proceso logístico, nuestro proceso de despacho
de manera eficiente, ¿bien? Y tomando todas las herramientas que nos entrega el sistema. Entonces, aquí hemos dado una pincelada de todo el proceso propiamente tal, y ahora yo se los voy a mostrar en pantalla, en vivo, para que vamos viendo dónde se encuentran cada una de estas configuraciones. Y como yo bien les comentaba al principio, nos damos cuenta que están en distintas partes y hay algunas opciones de menú que incluso podrían estar un poco más ocultas. ¿Bien? Entonces ahora nos vamos al vivo. Vamos a compartir pantalla. Y nos vamos a Manager Más. Bien, entonces, lo primero que vamos a revisar, dónde se encuentran estas distintas configuraciones que fuimos revisando. Entonces se encuentran, ¿cierto?, en Empresa. Cuando nosotros acá entramos en el menú de Empresa, solo vemos Empresa y Centros de Costo. Para poder ver las otras opciones de menú que yo les mostraba, debemos ingresar en nuestra empresa. Por ejemplo, vamos a ingresar aquí, siempre ingresando con el lapicito. Ingresamos a nuestra empresa y al seleccionar nuestra empresa vamos a ver nuestras opciones de menú. Entonces acá vamos a ver el menú Empresa, vamos a ver nuestras bodegas, vamos a ver nuestro personal. Entonces, como yo les comentaba, una vez que ingresamos a nuestras bodegas, vamos a ver todas nuestras bodegas. Cuando yo pincho Nueva Bodega, me vamos a crear una nueva bodega asociada a su unidad de negocio, ¿ya? Como yo les comentaba, la tabla de bodega está directamente relacionada con las unidades de negocio. Posteriormente, al ingresar a cada una de nuestras bodegas, acá cuando ingresamos a la bodega propiamente tal, vemos sus datos, ¿cierto? Su unidad de negocio, a qué empresa está relacionada. Vemos la segunda opción, la segunda pestaña, que son las ubicaciones dentro de nuestra bodega, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestras tablas, las primeras tablas que vimos de configuración. Posteriormente voy a quedar aquí mismo en el menú Empresa para ver la otra tabla que está acá. Cuando nosotros estamos en el personal y vamos a revisar nuestro personal, nos vamos a dar cuenta que dentro de nuestra ficha de personal tenemos su cargo, ¿cierto? Donde podemos poner que es el encargado de compra, que es el encargado de ventas, que es el encargado de finanzas. Acá es importante entonces, como ustedes se fijan, es un campo blanco, es decir, es un campo de texto. Yo lo escribo. No es, cuando me refiero a un campo blanco, me refiero a que no hay una tabla relacionada en la cual yo voy a escoger una opción. Entonces aquí es muy importante que ustedes coloquen de manera correcta el chofer y el peoneta, ¿ya? Entonces acá vamos a entrar, por ejemplo, en esta ficha de personal y nos vamos a dar cuenta que aquí está escrito el chofer. Entonces ya sabemos que a Pedro Torres lo vamos a visualizar dentro de nuestra bitácora de carga. ¿Bien? Lo mismo con el peoneta, ¿ya? Siempre aclaro bien esa palabra porque algunos dicen es peoneta con E, ¿ya? Por si acaso, para que todos estemos claros y no tengamos problema que el sistema no nos reconozca el campo. Bien, entonces tenemos las tablas empresa, la bodega, las ubicaciones, el personal. Ahora nos vamos a ir en los mantenedores a las tablas generales. Vimos que se configuraban las rutas y las patentes dentro de las tablas generales. Entonces, nos vamos a ir a los mantenedores, a la tabla general, ¿cierto? Que es nuestro agrupador de tablas. Acá al costado derecho, yo les comentaba que están nuestras distintas tablas, ¿ya? Entonces acá nosotros nos vamos a encontrar con la tabla de rutas, donde yo les comentaba que nosotros vamos a crear un código y una descripción. Por ejemplo, primera región, ¿ya? O región metropolitana, sector centro, sector norte, sector oriente, sector sur. Todo va a depender de cómo ustedes quieran configurar cada una de sus rutas. Pero como yo les comentaba, aquí lo más importante es que todos los que seamos parte del proceso entendamos como ruta Santiago Centro, todos entendamos, Santiago Centro comprende entre Plaza Italia y tal lugar. Perfecto, eso es Santiago Centro. Y que todos entendamos el mismo concepto, ¿ya? Porque muchas veces nos pasa, y aquí es muy importante que todos los que trabajan en el proceso conversen y lleguen a un consenso, ¿ya? ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces nosotros tendemos a pensar que todos entendemos lo mismo y después nos damos cuenta que no es así, ¿ya? Entonces, para no tener problemas posteriores, si lo estamos configurando, pongámonos todos de acuerdo previamente, ¿ya? Entonces aquí tenemos la tabla de rutas. Y a su vez, como yo les comentaba, dentro también acá de nuestras tablas, tenemos nuestra tabla de patentes. Y dentro de nuestras patentes, nosotros acá vamos a ingresar a una. Vamos a ver que tenemos nuestra
patente, ¿cierto? Su descripción, si ustedes se fijan, tenemos su código, que es su patente propiamente tal. Tenemos su descripción, ¿cierto? Camión, camioneta, automóvil, como ustedes quieran llamarlo. El peso límite y el límite en volumen. ¿Cuánto es el peso máximo que tiene? De peso en kilos y peso en volumen, ¿ya? Entonces, con esos datos el sistema después va a saber cuál es el máximo que puede soportar nuestro vehículo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de patentes, ¿ya? Entonces, como yo les comentaba, en la presentación de repente saltábamos de un lado a otro porque tratábamos de tener una secuencia lógica. Yo ahora, cuando estamos en el vivo, les estoy mostrando todas las tablas agrupadas por menú para que sea más fácil para ustedes ver dónde se encuentran, ¿ya? Por eso partí por todo lo que estaban dentro del menú de empresa y ahora todas las que están dentro de tablas generales. Bien, entonces aquí tenemos todo lo que eran nuestras configuraciones, ¿ya? Si ustedes se fijan, son 5 configuraciones prácticamente que tenemos que hacer. Entonces, como no están todas juntas, muchas veces, como ya les comentaba, se pierde el dato de que hoy en realidad a lo mejor no sabía que tenía que configurar al chofer. ¿Y dónde era? Ah, en la ficha personal, ¿ya? Entonces, siguiendo un orden más lógico de configuración. Bien. Bien, ahora vamos a ver lo que yo les comentaba un poco de la guía de despacho, cuál es el campo de modalidad para que tengamos precaución con él. Entonces nos vamos en ventas, al gestionar documentos. Dentro del gestionar documentos vamos a ingresar uno nuevo, vamos a llamar a nuestra guía de despacho, ¿cierto? Aquí en el buscar, para que salga mucho más rápido, le ponemos guía y nos lleva automáticamente a ella. Y acá nos vamos a concentrar en el campo modalidad. Si ustedes se fijan, es el primer campo de que yo lleno, porque el primer campo está en color más clarito, un grisáceo, un celeste más clarito, porque el sistema me lo va a dar. Entonces me voy a preocupar yo de la modalidad. Es importante preocuparnos de la modalidad porque después que ya tengo ingresado el documento no me deja cambiarlo. Entonces, siempre precaución en la modalidad, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a preocuparnos del que dice traslado interno, ¿ya? Es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces, al seleccionar el traslado interno, si ustedes se fijan, tengo el campo cliente vacío. Antes de seleccionar la modalidad, ya automáticamente me trajo el root del centro de capacitación, que es la empresa en la cual yo estoy posicionado. Y si ustedes se fijan, me quitó varios campos de pantalla. No tengo el facturar a, siempre tengo 2 clientes dentro de mis documentos de venta. En cambio, cuando selecciono la modalidad de traslado interno, automáticamente sabe de quién estoy hablando, que soy yo mismo. Entonces, no me pide más datos que ese, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una consideración que debemos siempre considerar al momento de realizar nuestros traslados internos, ¿ya? Y como yo les comentaba, la idea es que después este documento no espera una facturación final, porque no hay facturación. Solo estoy haciendo un movimiento físico de mis mercaderías. Nada más que eso, ¿ya? Bien, ahora vamos a revisar dónde se encuentra el informe que yo les comentaba, que es el informe de stock fuera de bodega, que se encuentra dentro del menú de existencia, en el informe de existencia, ¿cierto? Acá la segunda opción, nuestra segunda pestaña, yo la pincho y se llama el stock fuera de bodega. Y aquí me pregunta qué es lo que yo quiero consultar, a qué fecha. Por naturaleza siempre me va a mostrar la fecha de hoy. Me va a decir que me va a mostrar todos los productos, toda la familia, pero yo a lo mejor, si estoy tratando de vender un producto y me doy cuenta que no tengo stock, puedo consultar directamente el producto y así la búsqueda va a ser mucho más rápida, mucho más eficiente, ¿ya? Después me pide el orden, cómo quiero ordenar el informe, ¿cierto? Por root del cliente, por razón social, por el código del producto, por el nombre del producto. Todo va a depender de qué es lo que estoy buscando, ¿ya? Y puedo pedir el detalle. Y puedo seleccionar acá los distintos tipos que quiero visualizar. Por ejemplo, los traslados internos, que son estos que estoy moviendo de una bodega a otra. Entonces, a lo mejor quiero ver todos aquellos traslados que salieron efectivamente de una bodega, pero la bodega de recepción aún no ha hecho, valga la redundancia, la recepción de estas mercaderías y por lo tanto aún siguen en este estado intermedio, ¿cierto? Que es como que no están en ninguna parte. Asumimos que están en el proceso de traslado. Pero si nosotros sabemos, por ejemplo, que las 2 bodegas están en una misma ciudad, no debería pasar más de un día entre que el stock sale de una bodega y entra a la otra, ¿ya? Entonces ahí siempre tenemos que tener esa consideración, ¿bien? Entonces aquí nosotros podemos generar nuestro informe. Y al generar nuestro informe, acá nos va a decir
¿cierto? Como yo no pedí el detalle, si ustedes se fijan, pedí está ordenadito por producto. Entonces me va a decir cuál es mi producto, cuál es su código, cuánto es la cantidad que tiene el producto y cuánto está pendiente en mi stock fuera de bodega, ¿ya? Yo pinchar el detalle. Aquí me detalla cada uno de mis documentos que yo tengo generados, por ejemplo, toda esta guía, cuánto fue su cantidad que está efectivamente pendiente. Y ahí puedo ver el detalle de cada uno de mis productos que se encuentran con stock fuera de bodega, ¿ya? Les comento este informe porque muchas veces ocurre que nos encontramos con que nosotros sabemos que físicamente tenemos un producto, pero sistémicamente no está y por más que buscamos no lo encontramos y muchas veces ocurre por el stock fuera de bodega, ¿ya? Este es un caso del stock fuera de bodega. Hay un par más de casos que ustedes pueden revisar y está completamente todo detallado. Hay un artículo dentro de nuestro centro de ayuda que se llama Stock fuera de bodega, en la cual ustedes pueden ver todos estos casos para que puedan analizar en detalle si se encuentran en cada una de estas situaciones, ¿ya? Entonces, ya hemos revisado el informe stock fuera de bodega. Y ahora vamos a ir a revisar la bitácora, que es para mí el proceso principal dentro de mi proceso logístico, ¿ya? Como yo bien les comento, para mí está en la menú de informes, pero para mí es un proceso e informe finalmente. Entonces nos vamos a ir al menú de ventas y dentro de nuestro menú de ventas nos vamos a los informes de venta, ¿cierto? En los informes de venta nos movemos acá con la flechita. Y la última opción se llama bitácora de carga. Cuando seleccionamos la bitácora de carga, le vamos a decir nueva bitácora. Entonces, como yo les comentaba, lo primero que me pregunta es patente. Y si ustedes se fijan, a diferencia de como yo les comentaba, aquí tenemos una flechita. Es decir, hay una tabla relacionada y yo tengo que seleccionar dentro de esa tabla. No es un campo que yo pueda digitar. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a desplegar acá y ¿qué vamos a ver? Los códigos que tenemos creados dentro de nuestra patente. Aquí ustedes se fijan en pantalla, yo tengo dos códigos creados. Uno que corresponde a una patente efectivamente y otro que es un número 1. ¿Para qué tengo este ejemplo? Precisamente para mostrarles a ustedes que la idea es que cuando nosotros coloquemos el código dentro de nuestra patente sea efectivamente la patente. Porque si ustedes se fijan, luego cuando tengo que seleccionar, a mí no me dice la descripción. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo un número correlativo como 1, 2, 3, y en la descripción pongo la patente, cuando lo vaya a seleccionar dentro de mi bitácora de carga, no lo voy a visualizar, ¿ya? Por eso les pongo los dos ejemplos. La patente propiamente tal y un número correlativo como uno comúnmente coloca cuando le piden un código, ¿ya? Entonces, recomendación, utilicemos la patente, así todos sabemos de quién estamos hablando y utilizamos un lenguaje común, ¿bien? Seleccionamos la patente. Luego pasamos a la carga. También tenemos flechita. ¿Qué vamos a seleccionar? ¿Cómo vamos a medir nuestra carga dentro de nuestra bitácora? ¿Solo por peso, por volumen o por peso y volumen? ¿Ya? Entonces nosotros aquí seleccionamos cómo lo vamos a medir. Como yo les comentaba, acá tenemos nuestra fecha de bitácora, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá, a diferencia del informe, me muestra la fecha de ayer, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos cambiar la fecha y podemos, por ejemplo, decir, no, yo en realidad voy a preparar el despacho que voy a ejecutar el primero. Y cambio la fecha de mi bitácora, ¿bien? Luego pasamos a la siguiente línea, donde vamos a ingresar los últimos dos campos dentro de nuestra encabezado, ¿ya? Recuerden siempre que todos nuestros procesos dentro de Manager Más siempre están divididos por un encabezado y un detalle, igual que los documentos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero si ustedes a la larga se fijan, todo es igual, ¿ya? Entonces aquí, aunque nosotros no sepamos que vamos a ingresar un detalle, sí vamos a ingresar un detalle. Entonces, vamos a decirle al chofer, vamos a seleccionar aquellos que estén marcados dentro de mi ficha de personal como chofer. Entonces aquí tengo a Pedro, lo vamos a seleccionar. Y lo mismo con nuestro peoneta. Bien. Aquí vamos a seleccionar a Felipe. Bien. Y le vamos a decir guardar bitácora de despacho. Y si ustedes se fijan, guardamos el encabezado y pasamos al detalle. Bien. Entonces acá en el detalle nosotros vamos a llamar todos aquellos documentos que vamos a incluir dentro de nuestro despacho. Entonces vamos acá a la búsqueda, ¿cierto? Esta lupita que tenemos de color celeste a la derecha. Seleccionamos y vamos a ver todos nuestros documentos a incluir. Entonces yo le voy a decir que voy a incluir esta guía y esta factura. Bien, un movimiento de stock se lo voy a mover con guía y otro lo voy a mover con mi factura. Bien,
y acá arriba yo voy a mover el rango de documentos a buscar. Por defecto siempre me muestra un mes, ¿ya? 30 de julio, 30 de agosto, ¿ya? Y le decimos elegir. Y ahí vamos a hacer la carga de los documentos dentro de nuestra bitácora, ¿bien? Entonces acá nosotros podemos ver nuestros productos, ¿ya? Y acá vamos a ver su peso y su volumen, ¿ya? Siempre considerando que es lo que ingresamos dentro de nuestro maestro de productos y servicios, ¿bien? Entonces, cuando vayamos a generar nuestra bitácora, le decimos emitir y vamos a generar su informe, ¿bien? Entonces acá podemos generar el informe. Vamos a visualizar cómo se ve. Vamos a seguir. Y acá tenemos nuestro consolidado de picking. ¿Ya? Si ustedes se fijan, yo les comentaba al final iba a armar un picking. Entonces acá nos entrega todos nuestros datos. Nos dice cuál es la bitácora, cuál es la fecha, cuál es la patente, cuál es el chofer, cuál es el pioneta, ¿ya? Cuál es los documentos que vamos a incluir dentro de esta carga, de esta bitácora de carga, ¿ya? Y ahí podemos emitir finalmente nuestra bitácora. Y de esa manera vamos a poder generar nuestros despachos de manera ordenada y de manera eficiente, porque vamos a lo mejor a ocupar el mismo camión para realizar más de un despacho, vamos a ser mucho más eficientes. Bien, entonces aquí, como yo les comentaba, hemos terminado con nuestro proceso logístico, donde hemos pasado desde las configuraciones hasta finalmente llegar a la emisión de nuestra bitácora de carga. Aquí la voy a cambiarle la fecha de hoy para que me deje emitir, para que veamos cómo queda finalmente emitido. 30, emitimos. Bien, y ahí queda emitida nuestra bitácora. Bien, así que aquí damos por concluido nuestro proceso logístico. Si tienen alguna duda, consulta, veo que no han habido preguntas, así que si tienen alguna duda o consulta la pueden realizar en este momento para que podamos ayudarlos para poder concretar nuestro seminario. Así que esperamos sus consultas, si es que tienen comentarios, como siempre, a través del chat o desde la sección de preguntas. También nos pueden comentar si alguno utiliza el proceso, qué le parece, si es de utilidad para ustedes. Bien, aquí Bárbara nos dice todo muy claro. Gracias, Teresita. Y acá tenemos una pregunta. Catherine nos pregunta, ¿la bitácora no genera CC, cierto? Entiendo, Catherine, que el CC sería comprobante contable. Sí, comprobante contable, ya. Es que pregunté el CC como comprobante contable porque también podemos entenderlo como centro de costo, ¿ya? Por eso pregunté qué significaba el CC, ¿ya? No, Catherine, no generamos. Daniel me dice, ¿puede volver al paso donde cargó los productos de la bitácora, por favor? Por supuesto, mira. Vamos acá. Voy a agregar una nueva para que podamos hacer eso. Voy a seleccionar acá mi patente. Voy a ampliar un poco el rango de fecha para que nos muestre, asocié los que... ¿Ya? Aquí yo puedo elegir los documentos. Aquí estoy, Daniel. ¿Tiene alguna duda con esto? Aquí me va a mostrar a mí todo mi documento que puedo incluir, los documentos que mueven stock. Y los voy a elegir. Ya hago el traspaso a la hoja de carga. ¿Tiene alguna duda con eso, Daniel? Perfecto, ahora sí, claro. Perfecto. Ni un problema, Daniel. ¿Alguna otra duda, consulta? De nada, Daniel.
parece que estuvieron claros el proceso, así que no hay tantas dudas. Eso es bueno. ¿No hay ninguna otra consulta, duda que tengan? Esta semana tenemos algún otro curso en el Relativo a Manager más. No, esta semana solo estamos terminando con los últimos que nos quedaban. Ya estamos terminando el mes, así que ya no tenemos más cursos. Lo que sí les comento que ya tenemos planificado los seminarios que se nos vienen para el próximo mes y tenemos agendado ya para el mes de septiembre, para Manager Más, vamos a ejecutar un seminario de los procesos de empresas relacionadas. ¿Ya? Así que ese va a ser el seminario que vamos a tener disponible para el mes de septiembre en el producto de Manager Más, además de todos nuestros webinars mensuales, que siempre van a ser en la semana de la quincena. Justamente este mes nos van a tocar ahí en la semana antes del 18, vamos a hacer los webinars para que todos puedan participar. ¿Bien? Recordando siempre que el webinar de Manager Más es el día jueves. Así que va a ser el día jueves 15 de septiembre en la tardecita. Así que ya va a estar la opción de inscribirse dentro de nuestro centro de ayuda para que se puedan ya registrar los que quieran participar. Jesús me dice, ¿se puede generar un informe general de todas las bitácoras generadas en un rango de fecha? ¿Como un resumen de bitácora? No, Jesús, no tenemos esa opción de menú aún dentro de nuestro informe, ¿ya? Pero buena observación, vamos a ver si lo levantamos como un requerimiento en nuestra área de desarrollo. Así que muy buen comentario ahí de Jesús. De nada, Jesús. Ustedes saben que nosotros siempre, todo lo que ustedes nos comentan dentro de sus preguntas, sus comentarios, nosotros lo canalicemos con las áreas respectivas. ¿Ya? Así que, ¿alguna otra duda o consulta? Si no, para dar por terminado nuestro seminario, recuerden siempre que van a encontrar el video disponible, se les va a compartir durante el día y además va a estar cargado en nuestro centro de ayuda para que lo puedan volver a revisar y si tienen alguna duda lo pueden ahí volver a consultar cómo fue que fuimos haciendo cada una de nuestras partes. Sí, entiendo perfectamente, Jesús, que me dices para llevar un control de todo nuestro despacho. Completamente entendible el requerimiento, así que no se preocupe, lo vamos a levantar con el área respectiva. ¿Ya? Bien, así que los esperamos para nuestro webinar, entonces el 15 de septiembre, y también lo esperamos en nuestro seminario de empresa relacionada para todos aquellos que se encuentran en ese caso y quieran revisar cómo ejecutar correctamente esos procesos. Y recuerden siempre que siempre estamos con algunos cursos o seminarios que pueden estar disponibles. Bien, bueno, nuestros cursos de Manager Más van a estar disponibles también en el mes de septiembre, pero ahora ya con cobro. Era solo por el mes de agosto que teníamos el ofertón de los cursos gratis, así que cualquier duda o consulta que si quieren algún curso, lo pueden contactar directamente con Elizabeth a puentes@manager.cl. ¿Ya? Así que muchísimas gracias a ustedes por haber participado. Hay muchos de ustedes que ya hemos participado prácticamente todo el mes con nosotros, así que les agradecemos su participación. Que estén muy bien, que tengan un excelente término de mes y una excelente semana. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao.